no imaginas qué difícil. Hoy continuaremos también conociendo la presencia del huerto en distintas realidades en el mundo entero. Su fundador, San Antonio María Gianelli, sintió la necesidad de dar respuesta a diferentes situaciones que se estaban dando en su tiempo y en su contexto. Problemas de niños huérfanos, problemas de gente enferma, problemas de chiquitos sin educación, y entonces creó la Congregación del Huerto. Esta congregación está presente en diferentes puntos del mundo y sigue esta obra. Frecuenta la escuela parroquial de Castello, a unos 4 kilómetros de Cerreta. Es un excelente alumno. Reconoce el esfuerzo de sus padres. Como pobre, colabora. Camina descalzo para no romper los zapatos. Recoge la leña para el fuego. ¿Qué ocurre en el interior del joven Gianelli? Germina la vocación al sacerdocio. La formación y el estudio siempre serán valorados por él. Y de esta riqueza humana espiritual nace su apostolado y su vida de donación. Desde allí se extendió por todo el mundo, empezando primero a los alrededores de Chiavari, allí en mismo Italia, en La Spezia, en Roma, en todos esos lugares. Y luego hace más de 150 años, llegaron a América, en 1856. Cuando llegaron al Hospital Maciel, tomaron en ese momento, habían reformado el hospital, y entonces las hermanas que vinieron a hacerse cargo del lugar, es decir, vinieron como enfermeras, todas hermanas italianas, jóvenes, se hicieron vinieron como misioneras y se hicieron cargo de allí del hospital. Después uno o 2 años que ellas estaban allí en el hospital, vino un cólera, una enfermedad de cólera donde moría mucha gente, una epidemia donde moría mucha gente, y entre ellos quedaron muchos huérfanos, y justamente por esos huérfanos las hermanas ampliaron, ya no solamente se dedicaron al hospital, a la atención de los enfermos, sino que empezaron con el colegio. Gracias a la generosidad de doña Nicolasa Reviso. Es ordenado sacerdote. Tiene solo 23 años cuando cumple su sueño, ser todo de Cristo. Ejerce su ministerio como vicario en la parroquia de San Mateo de Génova. Se acerca a todos con humildad y afecto. No quiere ser un predicador a la moda. Deben buscar la verdad y no la elegancia. Y yo debo presentarla con sencillez. Atención, vamos a Chiavari. En 1826, Gianelli ha sido nombrado arcipreste de San Juan Bautista. En el espíritu del buen pastor se deja interpelar por la vida de su gente. La necesidad de proveer lo lleva a poner en acción la creatividad del espíritu. Reúne a algunas jóvenes unidas por un deseo común: darse a Dios en espíritu de caridad ilimitada. Prontas a volar, apenas intuyen una necesidad. Al amparo del santuario de la Virgen del Huerto en Chiavari, el 12 de enero de 1829, nace el Instituto de las Hijas de María. La figura de María será para sus hijas invitación, modelo, estímulo en el camino de santidad. Entonces empezaron a atender a los, un poco como va llevando la historia, ¿no? Entre esos huérfanos estaba don Juan Bimbolino, que fue un niño que quedó huérfano a causa de esa epidemia, y las hermanas lo criaron. Entonces cuando se hizo grande, cuando creció, se hizo sacerdote. Su vocación era ser sacerdote. Entonces se hizo sacerdote y lo nombraron párroco de Pando. Cuando lo nombraron párroco de Pando, quiso que las hermanas vinieran al colegio a fundar acá el colegio del Huerto. Entonces en ese momento fue también el primer colegio católico de la zona, que comenzó atendiendo a las niñas.
Y entonces, bueno, después se fue extendiendo por todo Uruguay. Está muy relacionado con la historia de Uruguay, porque estuvieron en la Guerra Grande, estuvieron en las diversas guerras, incluso entre partidos, atendiendo a todos, tanto a los como enfermos, también atendiendo a los niños. Es decir, mayormente se extendió por todo Uruguay de allí, de esa manera. Y después, bueno, fue extendiéndose a Argentina, primero en la parte del litoral, y bueno, a partir de allí ya empezaron a extenderse. Primero fueron Nogoyá, Entre Ríos, después fue avanzando hacia Córdoba, Buenos Aires. Es decir, fueron extendiéndose por todos los lugares en América. Una presencia importante, ¿no? Como que la labor siempre lleva una parte espiritual, de contención, de conocimiento, de servicio al ser humano concreto que está frente en ese momento, más la parte de tarea concreta a través de la salud, a través de la educación, ¿no? ¿Cómo se da eso? Sí, es decir, nosotros como cuando Yaneli funda el huerto, dice, bueno, si bien era una tarea específica de los enfermos, nuestro carisma es caridad evangélica vigilante, es decir, una caridad que es el amor que está siempre atento, como el amor evangélico, y vigilante porque es el que siempre está atento, allí donde nos necesite. Es decir, siempre atento a las necesidades, que es un poco lo que nos guía y lo que guió en un primer momento a Yaneli. Y es lo que cada vez que hay una fundación, bueno, allí viendo las necesidades. Ahora, justamente como congregación, nosotros tenemos ya en 4 continentes y posiblemente dentro de poco tendremos un 5º continente allí en Papúa, en la parte de Nueva Guinea. Entonces se está viendo ya la fundación allí, justamente viendo esas necesidades. Es decir, es una respuesta a la necesidad del hombre, a la necesidad de Dios. Si bien es el Evangelio el que nos guía, también, por supuesto, dentro del Evangelio, viendo la necesidad del hombre, allí donde lo necesita. Y como dice Yaneli, allí donde otras no pueden ir.